Noticentro 1, CMI. Ministerio de Hacienda otorga garantías para pago de nóminas que valen 12 billones de pesos. Coronavirus le cuesta a la nación 25 billones de pesos que ya se disponen. 436 millones de empresas en el mundo podrían ir a la quiebra. Por fin la banca abre líneas de crédito para pequeña y mediana industrias. $1.000 millones del Banco Interamericano para ayudar a Colombia en lucha contra COVID-19. El virus produjo hoy 262 contagios más y la muerte de otras 9 personas. Aumentan contagios en profesionales de la salud. Usan plasma de contagiados para tratamiento de contagios. Tunja, primera capital del país sin un solo contagio. Presidente Duque y alcaldesa Claudia se reúnen para hablar sobre plan de desarrollo para Bogotá. 42.000 sancionados en Bogotá por violar cuarentena. 16.000 reclusos tienen derecho a excarcelación, dice la Procuraduría. Derrumbe en relleno sanitario Doña Juana. Investigan causas. Karen Abudinen, nueva ministra de Comunicaciones, sucede a Silvia Costaín. El Papa suspende a sacerdote colombiano por abusos sexuales. Estados Unidos aprobaría uso de antiviral contra el coronavirus. Aumentan fallecimientos en Inglaterra. Ya van 26.000 muertes. Presidenta de Cajas de Compensación habla sobre los subsidios en Pregunta Yamir. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El uribismo pide acabar con unas asociaciones que nadie ha podido ni siquiera intervenir. 2. En la Cámara insisten en que las sesiones sean presenciales y no virtuales. 3. Regreso a la actividad pública y presencial en la Casa de Nariño. Y tengo ñapa. Los colombianos pasamos la cuarentena tomando café, como nunca antes lo habíamos hecho. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. El gobierno acaba de anunciar cuantiosos recursos para financiar el pago de nóminas en un intento por evitar despidos masivos en las empresas afectadas por la parálisis económica causada por la pandemia del coronavirus. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que están listos 12 billones de pesos para apalancar las ayudas. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le notificó esta noche al Congreso de la República que la economía del país ha entrado en su peor etapa en toda la historia. Probablemente el peor trimestre económico que tenga la historia registrada en nuestro país. El año va a estar muy malo, los pronósticos son extremadamente negativos. El gobierno dispuso de un paquete de recursos para respaldar créditos destinados a pagar las nóminas en las empresas y evitar despidos masivos. Hay una línea en esa dirección de 12 billones de pesos que garantizan créditos para pago de nóminas de las medianas, pequeñas y microempresas de nuestro país. Esa garantía es del 90% del crédito desembolsado. Una línea de 3 billones de pesos para capital de trabajo. Como parte de las medidas de choque ante la crisis económica, el ministro Carrasquilla dijo que el sistema financiero ha reestructurado ya 8,5 millones de créditos. Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, reveló que con medidas económicas de choque, el gobierno ha conseguido 25 billones de pesos para atender la emergencia causada por el coronavirus. En sesión virtual ante la Comisión Económica del Senado, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, reveló el monto de recursos que tuvo que conseguir el gobierno para atender la emergencia por el coronavirus. Todas estas decisiones de gasto que requieren gasto inmediato, hemos conseguido alrededor de 25 billones de pesos, 2,5 puntos del PIB, tanto en el financiamiento de fondos como en la inversión forzosa que se le impuso al sistema financiero. Los 25 billones de los que ha dispuesto el gobierno servirán para cubrir gastos en el sector salud, para atender los subsidios para la población vulnerable y para los alivios destinados a empresas afectadas por la crisis.
La Organización Internacional del Trabajo advirtió que 436 millones de empresas en todo el mundo podrían cerrar su operación por la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus. En el tercer informe sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral, la OIT afirma que más de 436 millones de empresas en el planeta afrontan un grave riesgo de interrumpir su actividad o cerrar debido a la crisis generada por el COVID-19. El organismo calcula que están en serio peligro unos 232 millones de empresas de comercio mayorista y minorista, 111 millones del sector manufacturero, 51 millones en la hostelería y 42 millones en otras actividades como la inmobiliaria. Además afirman que 1,6 millones de trabajadores informales han sufrido severos daños, pues su forma de ganarse la vida ha sido truncada por el virus. La OIT insta por ello a que se tomen medidas para reactivar la economía. And that's why we do have to mobilize urgently and on scale the type of global solidarity which has to stand instead of the national social protection systems which are so badly lacking in far too much of the world. Según las estimaciones, América será la más perjudicada con una pérdida de 12,4% de las horas de trabajo, seguida de Europa con un 11,8%, mientras que en el resto de territorios se superaría el 9%. Y esta noche varios bancos anunciaron la puesta en marcha de líneas de crédito especiales para la pequeña y mediana empresa. Tras las quejas de varios empresarios por el acceso al crédito, los bancos se defienden y muestran con cifras los desembolsos que se vienen realizando, en especial a las pymes. Una vez se contó con el modelo de garantías anunciado por el gobierno, las entidades del sistema iniciaron su proceso de otorgamiento de créditos. Por ejemplo, desde el Banco de Bogotá, miembro del Grupo Aval, se cuenta con un cupo preaprobado de 1.5 billones de pesos con plazos de 36 meses. Estamos garantizando procesos ágiles para que nuestros clientes puedan acceder a estas líneas en el mismo día que el cliente radique la aceptación de la oferta. Desde Bancolombia se cuenta con un cupo de 1.8 billones de pesos, de los cuales 1.2 billones se han destinado para la pyme. Hicimos unos cupos aprobados a casi más de 300.000 clientes pymes para ayudarlos a que sea de una manera muy fácil y muy rápido el acceso a estos recursos. Por su parte, Da Vivienda ya ha desembolsado 1.1 billones de pesos, de los cuales más de 602.000 millones de pesos fue para la pequeña empresa y 534.000 a la mediana. Colombia obtuvo hoy recursos del Banco Interamericano de Desarrollo por más de $1.000 millones para el sector de la salud, 500.000 unidades de pruebas de coronavirus y 2 robots para practicar exámenes de contagiados, según anunció el presidente Duque. Desde Washington, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, apoyó esta noche las decisiones del presidente Iván Duque para enfrentar la pandemia del coronavirus. Se mostró de acuerdo con la apertura gradual en la construcción y las manufacturas y anunció 2 desembolsos del BID en las próximas semanas por $1.050 millones para fortalecer el sector de la salud en Colombia. Nosotros justamente acabamos de aprobar un desembolso de $300 millones. Tenemos pendiente de hacer otro en los primeros días de junio de $850 millones. Estos son $1.050 millones que van a servir al gobierno colombiano para básicamente atender todo lo que ha venido haciendo el presidente en los sectores de salud y sobre todo en la protección de las poblaciones más vulnerables. Creo que usted ha dado una gran noticia en términos de esos desembolsos que superan los $1.000 millones para nuestro país. Por su parte, el ministro de Salud anunció esta noche que de China estarán llegando en las próximas horas 500.000 unidades para adelantar pruebas rápidas, lo que permitirá que de las 2.000 pruebas que se practican a diario, el país pase a examinar a 10.000 personas por día. Y un horizonte probablemente 1.2 millones de pruebas de aquí a diciembre, entre el de Laboratorio de Salud Pública y otro millón probablemente un poco más en los laboratorios del sector privado. Además, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, llegaron a Colombia 2 unidades médicas robóticas que servirán para practicar exámenes a contagiados por el coronavirus, brindando protección al personal de salud. 262 nuevos contagios de coronavirus se reportaron en Colombia. El número total de casos es de 6.211 en todo el país. El coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 9 personas en Colombia. Todas las nuevas víctimas son mayores de 44 años de edad. La cifra general de fallecimientos es de 278. Los contagios no cesan. Otras 262 personas dieron positivo por COVID-19. La cifra total en el país es de 6.211 casos confirmados.
El número de casos ha venido creciendo porque han aumentado también el número de muestras que se están tomando, entre otras en cárceles, en instituciones de salud, en centros de mercado, etc. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos casos van a seguir aumentando en el transcurso del mes de mayo. La cifra de recuperados también aumentó. Otros 143 colombianos vencieron el virus. A la fecha son 1.411 personas recuperadas. Bogotá tiene el mayor número de casos, son 2.543 contagiados, 90 personas han fallecido. Por millón de habitantes, Santa Marta es la ciudad más afectada. En segundo lugar está Amazonas, le sigue Cartagena y Bogotá. Y crece el número de profesionales del sector de la salud contagiados con el coronavirus. Ya son 417 los registros. En el sector de la salud, la mayor cantidad de contagiados con COVID-19 corresponde a enfermeras y auxiliares de enfermería, con 171 casos. El Instituto Nacional de Salud reveló que la cifra de médicos con COVID-19 llegó a 100. En redes sociales se siguen conociendo casos. Quiero que conozcan la historia de un amigo, de un colega, de Gustavo Meneses, un médico ejemplar que se dedicó a dar lo mejor de sí. Enseñarnos a nosotros a ser una persona muy humana con sus pacientes, a dedicarse a esta profesión que se encuentra el día de hoy en la unidad de cuidado intermedio a consecuencia de esta pandemia del COVID-19. En total, 417 profesionales de la salud están enfermos con el virus. Y en Colombia ya se investiga la utilización de plasma de recuperados del COVID para el tratamiento de contagiados con el virus. Colombia se prepara para iniciar el proceso de plasma convaleciente en pacientes afectados por el COVID-19. ¿Qué va a hacer este plasma? Va a neutralizar el virus que se encuentra en el organismo, en esa persona que está muy enferma. Esta compleja técnica le ha aportado grandes beneficios a la humanidad en otras pandemias como la gripe española, el SARS, entre otras. Se basa en el principio de transferir una inmunidad que tiene el paciente que se ha curado. Y esa inmunidad está caracterizada por los anticuerpos y otras sustancias del sistema inmune. Sería el Instituto Nacional de Salud quien daría la aprobación para aplicar la técnica en el país. Tunja es hoy la ciudad con 0 contagios gracias a las medidas adoptadas por las autoridades. Tras darse a conocer el primer caso de COVID-19 en Colombia, el alcalde Alejandro Fúneme, médico de profesión, ya tenía clara la velocidad de expansión de una pandemia. Garantizar el aislamiento social hasta tanto no tengamos un nivel de diagnóstico mayor. Todas las decisiones que tomamos se han tomado en acompañamiento con sociedades epidemiológicas, salubristas públicos, sociedades médicas. En Tunja se tomaron 384 muestras, de las cuales 7 fueron positivas, y se está a la espera de los resultados de solamente 13. El resto fueron negativas. Han acatado las disposiciones, la normativa, y eso ha permitido también que esa conciencia ciudadana sea una de las principales herramientas. Frente a las medidas para la reactivación económica de la ciudad con 180.000 habitantes, manifestó que su prioridad es la vida de las personas y que se hará gradualmente en la medida que haya una mayor caracterización en diagnóstico de la población. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió hoy al gobierno un aporte de 38 billones de pesos para financiar su plan de desarrollo, que dijo será el motor para la reactivación económica después de la crisis en que se sumirá el país por la pandemia del coronavirus. El presidente Iván Duque, varios ministros y representantes de los gremios de la producción se reunieron hoy en la Casa de Nariño con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y parte de su gabinete distrital. La reunión había sido solicitada por la alcaldesa el domingo pasado, quien le dijo al jefe de Estado que quería una conversación sobre el tema de la reactivación económica. El gobierno nacional, representado por el jefe de Estado y los ministros de Comercio y Transporte, entre otros, invitó a representantes de los gremios de la producción, los presidentes de la ANDI, Camacol, la COPI y Cámara de Comercio. Los empresarios manifestaron su preocupación porque en Bogotá está más lenta que en otras ciudades la reactivación de los sectores de la construcción y las manufacturas. También le pidieron a la alcaldesa no estigmatizar al sector privado porque dijeron que el empresariado tiene también legítima preocupación por el desempleo que está provocando la emergencia sanitaria. La alcaldesa, sin contestar las inquietudes de los empresarios, dijo que para ella la reactivación económica parte de la aplicación de su plan de desarrollo que requiere inversiones por 147 billones de pesos. Le dejamos una carta que les voy a compartir al presidente, que discutimos con todo su equipo, con todos sus ministros, siempre con el mayor respeto y trabajo institucional,
Muy concreto, nosotros ponemos 109 billones de pesos y esperamos que el Gobierno Nacional honre los compromisos del Plan de Movilidad, Infraestructura, Social, de Reactivación Económica por 38 billones de pesos en estos 4 años. Si juntos sumamos esfuerzos, salimos adelante de estas. El presidente Duque le respondió a la alcaldesa que aún no podía comprometer ningún recurso del gobierno nacional porque la pandemia, según él, cambió todos los planes económicos y anunció que con su equipo de gobierno estudiará las peticiones de Claudia López. Exigiendo ayudas alimentarias, manifestantes bloquearon por varias horas la calle 176 con carrera séptima en el norte de Bogotá. Los ciudadanos denuncian que no han recibido ayudas del gobierno ni tampoco alguna clase de subsidio. En medio de la protesta, algunos manifestantes intentaron quemar contenedores de basura. Y cientos de venezolanos permanecen en la salida norte de Bogotá a la espera de emprender su regreso hasta Venezuela. En buses de servicio especial esperan iniciar el recorrido hasta Cúcuta. Migración Colombia se pronunció afirmando que estas personas no tramitaron la solicitud de salida y advirtió que no se permitirán aglomeraciones en la zona de frontera. Y los venezolanos que atraviesan Colombia para regresar a su país se encuentran con otro drama cuando llegan al puente Simón Bolívar. Las autoridades venezolanas, por falta de logística, es decir, alimentación y hospedaje, los obligan a esperar horas y hasta días para cruzar la frontera. Por esta razón, cientos de ellos, incluidos niños, están agolpados en las inmediaciones del puente Simón Bolívar. El gobierno colombiano, a través de Migración Colombia, articula medidas con las autoridades de salud para que los migrantes cumplan con los protocolos establecidos para la prevención del coronavirus. Y durante el confinamiento en Bogotá se han impuesto 42.000 comparendos por incumplir la cuarentena y otros 4.800 por infringir normas de tránsito. La policía aseguró que la indisciplina de los ciudadanos se evidencia con mayor volumen en el sur de la capital. Ante el panorama se aumentaron a 60 los puntos de control en las vías. El fiscal general Francisco Barbosa anunció la expedición de una directiva para que las medidas de aseguramiento con prisión preventiva se pidan exclusivamente en casos de inminente daño a la sociedad. Durante una sesión virtual de la Comisión Primera de la Cámara, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que en los próximos días dará una directriz a funcionarios de la Fiscalía para modificar el tema de las medidas de aseguramiento. Para que se utilice la medida de aseguramiento de privación de libertad de forma excepcional para los casos de personas peligrosas, personas que pueden causar un daño inminente a la sociedad, y en ese sentido nos va a permitir solucionar un problema también de sobrepoblación carcelaria en el país. El jefe del ente acusador dijo que las retenciones arbitrarias representan el mayor número de demandas contra la Fiscalía. Francisco Barbosa reiteró que la suya será una Fiscalía garantista. Como una persecución política, calificó el gobernador del Cesar, Luis Monsalvo, las denuncias sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados para ayudar a los afectados por la crisis del coronavirus. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, habló acerca de los últimos temas que rodean su administración, entre ellos la indagación preliminar que abrió la Procuraduría General por presuntas irregularidades en la contratación y sobrecostos de mercados entregados a la población vulnerable para mitigar los impactos del COVID-19. Son corruptos los políticos que pretenden jugar con mi buen nombre. Los políticos que quieren sacar réditos electorales de esta emergencia han intentado hacer ver que compramos a una empresa que no era idónea para vender los mercados. Eso es falso. El primer mandatario de los cesarenses asegura que la comunidad puede estar tranquila, que no se han presentado sobrecostos y que ha actuado con total transparencia. La cuarentena obligatoria que vive Colombia desde el 24 de marzo ha permitido una disminución promedio del 40% en todos los delitos, incluido el homicidio. Así lo reveló el director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, en un debate de la Comisión Segunda del Senado. No todo lo que viene del coronavirus es malo. Los índices de homicidios en Colombia han disminuido durante la cuarentena. Así lo reveló el director de la Policía en un debate en la Comisión Segunda del Senado. En la zona urbana tenemos una disminución del 47.7%, menos 369 homicidios. En la zona rural una disminución del 25.2% para menos 91 homicidios. También disminuyó el hurto a personas. Tenemos una disminución de 23.477 casos que representan un 25%. Igual el hurto a residencias. Menos 5.800 casos con disminución del 37.7%. Hurto a comercios. Menos 10.170 casos
con disminución también porcentual del 49.37%. Hurto de automotores. Menos 1.184 casos con disminución del 34.89%. El director de la policía también dijo que los jóvenes entre 19 y 29 años son quienes más violan la cuarentena. Y no cesa la violencia intrafamiliar en el país. Los niños siguen siendo los más afectados durante este tiempo de cuarentena. Al menos 1.250 menores han sido víctimas de agresiones en el primer trimestre del año, un incremento del 21% frente al año inmediatamente anterior. Las preocupantes cifras prendieron las alarmas en las autoridades y se hizo una invitación a denunciar cualquier tipo de agresión. El procurador Fernando Carrillo le envió una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en la que le pide que acelere los trámites de excarcelación de más de 16.000 presos para evitar nuevos contagios con coronavirus en los centros de reclusión. Con este documento, la Procuraduría le pidió al Ministerio de Justicia que evalúe la situación de más de 16.000 presos, quienes podrían salir de prisión con libertad condicional o con detención domiciliaria para evitar más contagios en las cárceles. Le exhortó para que junto con las autoridades judiciales competentes se priorice el trámite de casos. Y es que la Procuraduría estableció que en las cárceles actualmente hay 1.565 personas que ya cumplieron su pena, 13.742 pagaron 3/5 partes de su sentencia y 846 personas tienen enfermedades catastróficas. Cierta población privada de la libertad que tiene derecho dentro del régimen ordinario a salir de los establecimientos de reclusión. Según el INPEC, en las cárceles hay 323 personas contagiadas con coronavirus. La Policía Nacional reveló un aumento en las llamadas a la línea de emergencia y denunció que el 30% son bromas o engaños. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía hizo un análisis sobre las 2.120.000 llamadas recibidas en la línea 123 durante el mes de abril a nivel nacional. El 30%, es decir, unas 600.000 llamadas, fueron inoficiosas. El 30% de ellas son para cosas diferentes a una emergencia. Gente haciendo bromas, gente de manera engañosa pidiendo auxilio, lo cual desgasta no solamente a la policía, sino a los servicios de emergencia. El análisis de las llamadas, que sí son válidas, refleja los principales conflictos que están enfrentando los colombianos durante la cuarentena. Pedir información sobre, hoy en día especialmente, temas de la pandemia. 2, perturbación de la tranquilidad pública. Gente que hace mucho ruido, riñas. La información sobre las llamadas falsas está siendo acumulada y una vez termine la pandemia impondrán comparendos por 936.000 pesos, de acuerdo al Código de Policía. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Deslizamiento en Doña Juana fue por fallas en la compactación, dice el distrito. Operador tardará más de un mes en resolver la emergencia. Karen Abudinen, nueva ministra de Comunicaciones, sucede a Silvia Costaín. Desmovilización masiva del ELN en el Cauca. Continúa la emergencia y los malos olores por el deslizamiento en el relleno sanitario Doña Juana, mientras la administración de Bogotá dice que se produjo por fallas en la compactación de la basura. El operador desvirtúa los señalamientos y no descarta manos criminales. Así se ve desde el aire el derrumbe de más de 60.000 toneladas de basura en el relleno sanitario de Doña Juana. La compactación no tuvo el efecto que se requería. La compactación significa apretar los residuos, apretarlos muy duro para que no se desprendan. Noticentro 1 CMI ingresó al relleno y habló con el operador CGR. No descartamos ninguna hipótesis, entre ellas que haya podido haber alguna actividad de un tercero que haya bloqueado las tuberías y eso haya aumentado las presiones, pero en este momento la que más nos inclinamos, sin descartar ninguna, es que se produjo un deslizamiento muchísimo más abajo en la base de los residuos que fueron dispuestos hace mucho más de 10 años. Lo cierto es que el olor a basura continúa en los sectores aledaños. Vienen más moscas, se ven más ratones. Acá no han hecho presencia, no nos han dicho qué van a hacer, si nos van a fumigar, qué van a hacer, no nos han dicho nada. El derrumbe de basura no se removerá hasta tener una zona segura de disposición y eso puede tardar un mes. Ya estamos empezando a hacer un cubrimiento provisional con cal, empezamos a hacer una fumigación extensiva tanto manual como con drones de fumigación. Pese al deslizamiento, no se afectó la recolección de basuras en Bogotá.
Y diferentes sectores políticos pidieron a la administración de Bogotá la terminación unilateral del contrato con el operador del relleno Doña Juana ante los incumplimientos y fallas reiteradas. El derrumbe en Doña Juana es el segundo en menos de 5 años, por lo que concejales y representantes a la Cámara piden terminar el contrato con el operador a cargo del relleno. El distrito debe terminar de manera unilateral ese contrato ante los incumplimientos del contratista. Acá nosotros necesitamos hacer un proceso para arrebatarle ese contrato a la CGR. No obstante, algunos creen que parte de la responsabilidad es de la directora de la UAS. Ella es la supervisora del contrato y como supervisora es la responsable directa del cumplimiento del mismo. En la Cámara recordaron la lista negra de investigaciones. El operador actual lleva 26 investigaciones, 6 multas, múltiples incumplimientos. Y pidieron analizar otras alternativas tecnológicas para la disposición de basuras en Bogotá. El presidente Iván Duque produjo hoy un sorpresivo relevo en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones al aceptar la renuncia de Silvia Constaín, según dijo, por razones personales, y designar en su reemplazo a la barranquillera Karen Abudinen. Inesperadamente, el presidente Iván Duque hizo el anuncio del cambio en el Ministerio de las Tecnologías, el retiro de Silvia Constaín, quien venía ejerciendo el cargo desde hace 20 meses. Gracias, ministra, por el trabajo que usted adelantó sacando adelante el nuevo marco normativo para las TIC. Agradecerle también los avances para que nuestro país tenga una mayor cobertura en sus redes. El avance también donde hoy podemos decir que tenemos el mayor aporte de regalías por el registro de dominio nacional. Karen Abudinen, la nueva ministra de las Tecnologías, es abogada, barranquillera, de 44 años de edad, políticamente vinculada al grupo de Fudachar. Fue directora de Bienestar Familiar. En este gobierno ha sido consejera para las regiones y de asuntos políticos. La doctora Karen Abudinen asume este reto y lo asume con un compromiso muy grande. Que hagamos el mayor despliegue de conectividad en los próximos 2 años y medio en todo el territorio nacional. Tiene el reto de trabajar de la mano con sus colegas de educación para la formación digital. Tiene el reto de profundizar el teletrabajo y el trabajo virtual en el país y también avanzar en temas como el de telemedicina de la mano con el Ministerio de Salud. El presidente Duque dijo que la transformación tecnológica es un motor para el desarrollo y la equidad en el país. 20 supuestos integrantes de la guerrilla del ELN se desmovilizaron después de un fuerte combate con el ejército. La entrega ocurrió en zona rural del Tambo, Cauca, donde el ejército y la Fuerza Aérea ubicaron el campamento guerrillero. En el lugar también fueron encontradas armas y municiones. La Justicia Especial para la Paz le exigió a las 10 entidades del Estado información sobre las acciones que han adelantado por la seguridad de los excombatientes de las FARC. La exigencia de información está sustentada en el trámite de unas medidas cautelares que buscan proteger a quienes están rindiendo cuentas a la JEP. Desde el Vaticano fue ordenada la suspensión del sacerdote antioqueño Carlos Yepes, acusado de presunto abuso sexual. El caso de presunto abuso sexual del sacerdote Carlos Yepes a un menor ocurrió en el año 1995, cuando este era acólito en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Medellín, donde luego siguió trabajando junto al padre 20 años como su ayudante. Yo accedía a sus abusos para poder conservar el trabajo que tenía en esa época. En una entrevista concedida a un periodista alternativo de Medellín, el padre Yepes aseguró que el hombre de 36 años hizo la denuncia luego de ser despedido de la iglesia y se trataría de una rencilla para afectarlo. Y en la regional del trabajo me dijo, yo le dije que si no me daba la plata, le iba a hacer escándalo. Hoy, el Vaticano ordenó la suspensión de sus funciones ministeriales al padre Carlos Yepes por el caso de presunto abuso sexual. Y el Consejo de Estado negó las pretensiones de una millonaria indemnización que reclamaba una familia de falsas víctimas de los paramilitares en la hacienda Bella Cruz. La alta corporación concluyó que los demandantes no lograron demostrar su condición de desplazados por los hechos que sucedieron supuestamente en 1996. La hacienda Bella Cruz pertenece al exministro Carlos Arturo Marulanda y está ubicada en el departamento del Cesar. Los hoteleros del país le pidieron al gobierno subsidios para pago de la nómina. El presidente de Cotelco, Gustavo Toro, hizo un llamado al gobierno para que subsidie el pago de los trabajadores de 1 a 2 salarios mínimos. De ahí en adelante plantea créditos directos con 5 años de plazo.
También insiste en una reducción de la sobretasa en energía que pagan los hoteles. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, espere. Estados Unidos aprobará polémico fármaco para combatir el coronavirus. Reino Unido rompe la barrera de los 26.000 por coronavirus y se convierte en el segundo país europeo con la peor fatalidad. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia del coronavirus ha demostrado ser más atroz que cualquier atentado terrorista, por lo que apeló a la unión y solidaridad mundial para combatirla. 3 meses después de la declaración de emergencia sanitaria internacional por el COVID-19, que se propagó en todo el mundo y que ya deja más de 3 millones de infectados y más de 216.000 muertos, la Organización Mundial de la Salud aseguró que la pandemia es más atroz que un ataque terrorista y apeló a una solidaridad internacional para combatirla. I have said it before. This virus can wreak havoc. It's more than any terrorist attack. Said it before. It can bring political, economic, and social upheavals. But the choice is ours. And the choice should be unity at national level. The choice should be global solidarity. El director de la organización aseguró que reunirá mañana a todos los expertos del comité de emergencia para analizar la evolución de la pandemia. Y hay una aguda polémica en Estados Unidos por la utilización de un tratamiento para enfermos de COVID-19 con el medicamento Remdesivir. La Casa Blanca dice que está lista para aprobar su uso oficial, pero estudios especializados dicen que no sirve y que es peligroso. La nación norteamericana sigue encabezando la lista de países con mayor número de contagios y muertes. A hoy, más de 1.035.000 personas están infectadas y más de 62.000 han muerto por cuenta del COVID-19. Una vacuna que combata el virus aún no se ha desarrollado y los medicamentos que se han usado para contrarrestar los efectos no dan resultados. Pero hoy el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirmó que luego de un estudio clínico el medicamento Remdesivir ayuda a bloquear el virus. The data shows that Remdesivir has a clear-cut, significant positive effect in diminishing the time to recovery. It is a very important proof of concept because what it is proven is that a drug can block this virus. A pesar de estas afirmaciones, un estudio de la revista médica The Lancet contradice estas aseveraciones, pues según ellos, el tratamiento con el antiviral no aceleró la recuperación de pacientes ni redujo los fallecimientos. Esta crisis desatada por la pandemia ha hecho que la economía del país caiga un 4,8% en el último trimestre. Desde que estalló el brote, más de 26 millones de estadounidenses han solicitado las ayudas por desempleo, un volumen que no se registra desde que empezó su conteo en los años 40. Reino Unido se convirtió en el tercer país con más muertes en el mundo ocasionadas por el coronavirus, tras incluir en sus registros los decesos en asilos para la tercera edad y otros centros que elevaron el total de fallecidos a 26.000. En una sola jornada, el número de muertos por COVID-19 en el Reino Unido tuvo una disparada de casi 5.000 decesos, después de que el gobierno comenzó a incluir los datos de fallecidos en asilos para ancianos que elevaron el total a 26.000 víctimas fatales. Ahora el territorio británico es el tercer país del mundo con más defunciones por el coronavirus, tras Estados Unidos e Italia, que tiene más de 27.600 muertos. Pese a ello, el gobierno asegura que este salto no representa un incremento repentino de la mortalidad, aunque se muestra cauteloso al momento de hablar sobre levantar las medidas de aislamiento. Y en medio de la crisis, el primer ministro británico Boris Johnson anunció el nacimiento de su sexto hijo solo unos días después de regresar a su cargo tras recuperarse del COVID-19. Francia también rompió una barrera al llegar a los 24.000 muertos y está a solo unas 200 víctimas de España, el cuarto país con más decesos que experimenta una estabilización del brote. En Alemania hay una fuerte preocupación ante una posible contracción económica del 6,3% en 2020, arrastrada por la pandemia del COVID-19, que causaría la peor recesión desde que el país bávaro inició sus cálculos en 1970.
Estados Unidos considera que el cambio está llegando en Venezuela y por eso está acelerando los planes para reabrir su embajada en Caracas. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que tan pronto las condiciones en el terreno lo permitan, reabrirían la sede diplomática. Advirtió que Maduro no puede aguantar para siempre y que la presión contra el régimen es mayor que nunca. Según la ONU, al menos unos 7 millones de embarazos no deseados podrían registrarse en un periodo de 6 meses. El confinamiento y las dificultades para acceder a servicios de salud serían las principales causas. La organización calcula que hay al menos 47 millones de mujeres en países de bajos y medios ingresos sin acceso a anticonceptivos ni métodos de planificación familiar. Colombia es el miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Pero, ¿qué significa realmente este logro y cuál será su impacto? Aquí se los contamos. Para dimensionar el ingreso de Colombia a la OCDE, primero hay que entender qué es y qué no es. No es un banco que nos vaya a prestar plata. Tampoco es una organización que ponga multas o sanciones a quien haga o deje de hacer algo. No. Allá está todo el mundo por voluntad propia para, entre todos, construir el mejor modelo de manejo de las políticas públicas. Es un organismo internacional con sede en París que nació hace 59 años. Son 37 países sus miembros. Es como un club o una universidad muy exclusiva. ¿Pero para qué? Realmente de lo que se trata es de seguir las prácticas más avanzadas y por eso hay más o menos unos 22 grupos de trabajo que se encargan cada uno de preparar estándares para los gobiernos que, si son seguidos adecuadamente, pues tienden a mejorar no solamente el gobierno del país, la relación con sus ciudadanos, sino también la competitividad internacional de los países. Así que básicamente la OCDE sirve para que unos países del grupo aprendan a implementar los modelos exitosos de los países más avanzados para mejorar sus gobiernos. El impacto directo en el ciudadano se verá reflejado solo si el gobierno decide seguir los estándares planteados por la OCDE y así combatir la corrupción o mejorar la calidad de la educación, las condiciones de empleo o, en este caso particular, la pandemia. En este momento del coronavirus sí que es bueno estar allá, porque seguramente la OCDE nos va a enseñar mucho de cómo manejar bien esta pandemia, cuáles son las metodologías, cuáles son las guías, cuáles son los manuales, cómo se debe atender esta emergencia. Para el ex Supersociedades Francisco Reyes, lo esencial es que el gobierno quiera aprovechar la presencia en la OCDE para mejorar las prácticas. De lo contrario, solo será un costo adicional para el país. Abren investigación a operadores de boletería que no repararon a los afectados por la cancelación de eventos tras la declaratoria de cuarentena por el coronavirus. La Superintendencia de Industria inició el proceso en contra de 7 empresas que no entregaron soluciones a los usuarios que se vieron afectados por la cancelación de eventos debido a la pandemia. Las compañías responsables tampoco han informado sobre reprogramación de los espectáculos. En otras noticias, la Contraloría lanzó una alerta por posibles sobrecostos en una millonaria licitación que está a punto de adjudicar la Gobernación de Norte de Santander para reparar la vía entre Toledo y Chinacota. Las denuncias ciudadanas y la revisión de las cifras llevaron a la Contraloría General a advertir posibles sobrecostos en la licitación que está a punto de adjudicar la Gobernación de Norte de Santander para reparar 1 kilómetro de la vía Toledo-Chinacota. Hemos generado una alerta respecto a una licitación por cerca de 13.000 millones de pesos en el departamento del Norte de Santander. Para la Contraloría es claro que las características técnicas de la obra, como la ausencia de taludes o muros de contención, no justifica el valor final de esta licitación. Lo que tiene que ver con el mejoramiento de 1 kilómetro de la vía de Chinacota a Toledo. Para el ente de control resulta especialmente preocupante que los posibles sobrecostos estén dándose en medio de la emergencia económica decretada por el coronavirus. Y en medio de la crisis del coronavirus son cientos los empresarios que adelantan acciones para proteger la salud y el empleo de sus trabajadores. Empresarios por Colombia. El aislamiento preventivo obligatorio incrementa el consumo de los distintos servicios en casa. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones une sus esfuerzos en esta emergencia nacional. Hoy los servicios públicos se han convertido en los invitados de honor en todos los hogares colombianos, que a partir del 5 de abril la normatividad va a ser mucho más benévola y beneficiosa para todos los hogares colombianos. Que la gente, si paga en el momento oportuno, le vamos a poder dar hasta el 10% de descuento. Esto, por ejemplo, en el tema de energía y gas. En el tema de TICS,
estamos teniendo unos beneficios que anteriormente no teníamos. Se está quitando el IVA para las facturas que sean inferiores a los 71.219 pesos. Estamos haciendo algo que no se había visto nunca. A costo de las empresas estamos reconectando los servicios. Hemos reconectado más de 260.000 familias en el tema de agua potable. No se están congelando las tarifas, lo que se está haciendo es la opción tarifaria, que si hay un incremento superior al 3% del valor del servicio, ese se va a diluir en el tiempo, hasta 36 meses, dependiendo cada uno de los servicios públicos. El sector de telecomunicaciones y de servicios públicos tiene los más altos niveles para la bioseguridad. Nuestros empleados están en las calles y hoy son otros de los héroes fundamentales de este país, porque son los que van y están haciendo que todos nosotros tengamos los mejores servicios de energía, gas, agua y telecomunicaciones. Utilicemos bien nuestras redes. En la hora de trabajo, démosle la oportunidad a los que están haciendo teletrabajo, a nuestros hijos que están estudiando, para que no congestionemos las redes. Los usuarios que tengan trámites y dudas pueden acceder al mundo digital para obtener información oficial de las empresas de servicios departamentales o municipales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,05% a 1.145 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 16,96% a 538 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más cayó, con una pérdida de 9,73% a 1.020 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.983 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.340 pesos y la venden en 3.400 pesos. Un euro cuesta 4.264 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 3 centavos. El azúcar se transó en 9,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $15 con 38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $24 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.070 pesos.